Bien, en primer lugar, pues quiero darles mi saludo cordial el día de hoy, 21 de abril. Espero que todos ustedes estén muy bien en todos los sentidos. Me alegra saludarles el día de hoy para esta clase del curso de bases de datos. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Permítanme, comparto una pantalla. Hoy vamos a intentar practicar un poco lo que se ha estudiado hasta ahora, usando algunas de las herramientas disponibles. Vamos a ejercitar la creación de un esquema de una base de datos y voy a ilustrar el tema con dos herramientas. Como les había dicho en una clase anterior, son dos herramientas de uso muy común en este tipo de trabajo, aunque pues las herramientas más fuertes son Oracle y ese tipo de cosas que pues no las tengo en este momento a la mano, aunque podemos intentar hacer acceso al componente abierto de Oracle. Pues MySQL Workbench igual es un producto libre, pero igual es un producto Oracle, o sea que tiene, digamos, la misma o una robustez similar, obviamente. La clase anterior yo les había comentado, bueno, primero, la clase anterior fue la del lunes pasado, que no la dicté por un tema técnico que parece que ya tengo resuelto. Desde que me atendieron el mismo lunes en la tarde hasta hoy, pues no he vuelto a tener el problema, pero les presento mis excusas por ese impasse. Yo les había dicho anteriormente que tenía un pequeño problema con mi computador para tener las dos herramientas, porque ambas herramientas comparten el mismo puerto, porque las bases de datos, así como la mayoría de los servicios cliente-servidor, pues todo servicio que usa un servidor, ese servidor se conecta a un puerto y a un puerto de la máquina, a uno de los puertos lógicos de la máquina, y escucha ahí las peticiones que los clientes que quieran conectarse con ese servidor le hacen. Típicamente las bases de datos, los motores de bases de datos, y MySQL en particular, se conecta al puerto 3306. Una máquina como cualquiera de las que nosotros tenemos en nuestro poder tiene algo así como 65,000 puertos. Puertos que no son puertos físicos, sino puertos lógicos. Y hay puertos, digamos, como bien conocidos, y por eso tenía el problema de que yo no podía cambiar la configuración no podía hacer ciertas manipulaciones en las instalaciones de las máquinas, porque no tengo totalmente los privilegios de administrador, dado que la máquina no es de mi propiedad. Pero bueno, lo pude resolver cambiándole, de acuerdo, pues recibiendo cierta ayuda de parte de la universidad y haciendo el proceso de cambio de puerto en una de las aplicaciones, la última que instalé. Y entonces ya podemos ver las dos cosas. Puedo mostrarles hoy los dos ambientes de trabajo. Van ustedes a ver que los dos ambientes de trabajo, que es el Workbench, que es bastante enriquecido desde el punto de vista de su interfaz, difiere significativamente con la interfaz de XAMPP, de MySQL en XAMPP, porque aquí pues básicamente es una interfaz, ¿cómo le diríamos a eso? Una interfaz textual, modesta, sin realmente más orientada a texto que con ambiente gráfico, y eso pues desencanta un poco, o pues MySQL Workbench seduce más al usuario porque es más intuitiva o tiene más, además tiene más posibilidades. Pero bueno, igual quiero que ustedes conozcan o dar desde mi punto de vista una pequeña revisión a ambas cosas. Yo esperaría que ustedes tengan, o si no la tienen ya, descarguen e instalen cualquiera de los dos ambientes para trabajar en él. No me parece restrictivo trabajar en el uno o en el otro. Yo imagino que la mayoría de ustedes
querrá el primero porque es bastante más moderno, digamos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero, pues voy a mostrar un poco los dos ambientes. Esta pues será como una revisión que la haremos una sola vez y ya lo demás es que cada uno de ustedes, con base en la documentación que está disponible profusamente en línea, estudie y desarrolle las habilidades de manejo de cada una de esas dos plataformas. No vamos a hacer digamos, un tutorial de cómo se maneja todo en cada una de ellas. Yo esperaría que ustedes tengan la habilidad suficiente. Seguramente que así es, o sea, no esperaría, no, yo estoy seguro que ustedes la tienen, para que cada uno desarrolle en particular la experiencia de aprender a manejar la herramienta. Yo puedo darles algunos lineamientos. No soy el más experto en el manejo de las herramientas. Tampoco estoy absolutamente en cero, pero pues creo que ustedes tienen mucha más habilidad que yo para autoaprender, porque tienen mucha más experiencia con manejo de múltiples herramientas distinta a la que poseo yo. Yo poseo algunas ideas y algunos conceptos claros, pero las habilidades propias de manejo de los artefactos específicos son más naturales en personas de su generación que en personas de la mía. Bueno, entonces, ¿qué objetos van? Ah, bueno, y después de esa revisión que no nos va a tomar demasiado tiempo, entonces se les voy a proponer un modelo, un esquema de una base de datos con el que trabajar, y para que después de que yo les describa ese esquema y ustedes cada uno se dedique a hacer el trabajo de, si no la tiene descargada, descargar e instalar en su máquina la herramienta de su preferencia, pues Workbench o XAMPP. Eso es una decisión de ustedes. Y después de que tenga su herramienta instalada, o si ya la tiene, entonces la use para crear el esquema de la base de datos del ejemplo que les voy a presentar. Y la responsabilidad o digamos, el objetivo de esta clase es que al final de la clase, ojalá al final de la clase, cada uno de ustedes suba a Sabio el archivo con el esquema, o sea, guarde el esquema en un archivo de su máquina y suba ese archivo como evidencia de la práctica desarrollada en la clase. Es posible que alguno no termine durante la clase de hacer todo el trabajo, no interesa porque la meta no es subir el esquema terminado completo. Sería muy bueno, pero no es la meta. La meta es subir una evidencia del trabajo desarrollado en la clase, que se espera que esté, digamos, en un grado, un cierto grado de avance, ojalá completo, pero no se calificará mal o reprobatorio un esquema incompleto. Ningún esquema que esté incompleto lo voy a calificar como reprobado, porque lo que me interesa es dejar el registro en la plataforma de la actividad desarrollada. Posteriormente, al cierre de la clase, si es necesario, tomamos decisiones sobre modificación de plazo, etcétera, pero en principio, al cierre de la clase, yo esperaría que ustedes suban la actividad en el estado en que la hayan logrado desarrollar hasta ese momento, así sea pequeñito. ¿De acuerdo? Entonces, en Sabio, en la semana que aparece con el número 12, que realmente es la semana 11, porque él cuenta todas hasta la Semana Santa, la numera. Entonces, ¿qué tenemos allí? Les he puesto un documento con las láminas que voy a mostrar, que son realmente poquitas, simplemente para tenerlas allí de soporte por si alguien las quiere volver a mirar, porque no hay mucho, bastaría con ver el video de la clase otra vez, pero este archivo de Excel que se llama Data Base de Datos Almacén es un archivo que contiene la descripción del modelo que vamos a usar y contiene varias hojas con tablas de datos de prueba. Los datos de prueba en esta ocasión aún no los vamos a utilizar, porque el objetivo de este primer paso es crear el esquema de la base de datos, no los datos dentro de las tablas.
crear el esquema y dejarlo listo, porque con él sí vamos, digamos, las siguientes etapas vamos a practicar sobre el mismo esquema, cómo alimentar las tablas y cómo hacer algunas cosas con ellas. Porque nos falta ver algunos temas teóricos que tienen que ver ya con el manejo específico de la base de datos, como es el tema del concepto de vistas, el concepto de disparadores, el concepto de procedimientos almacenados, etcétera. Hay varias cositas que para poderlas ver con un poco más de sentido, pues tenemos que tener algún esquema de base de datos creado y alimentado con algunos datos para ver cómo funciona cada una de esas cosas. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos una carpeta. Esta carpeta contiene, como pueden ver ustedes, contiene varios archivos de formato CSV, valores separados por coma. Estos son archivos que, aunque aparecen aquí con el icono de Excel, no son archivos de Excel, son archivos de texto plano. Estos archivos contienen los datos de prueba que están también en el archivo de Excel que les mencioné, solo que en la carpeta están los datos de cada tabla en un archivo por separado. ¿Por qué los tenemos así y por qué en formato de valores separados por coma? Porque suele ser la forma más frecuente de alimentar una base de datos cuando se está implementando en un ambiente donde no la había y donde los datos están, por ejemplo, en algún otro soporte, como puede ser un archivo de Excel, como pueden ser documentos. Entonces, para alimentar la base de datos masivamente, pues esos datos que están en algún soporte diferente a la base de datos que estamos creando se transcriben de una manera depurada y de acuerdo a ciertas reglas de transcripción para crear volúmenes de datos limpios que puedan ser importados directamente a la base de datos y no insertados tupla por tupla manualmente, que es otra alternativa, pero que en procesos de cierto volumen pues se hace impracticable. Entonces, es un ejemplo chiquito que puse allí, que es el mismo ejemplo, pero en un formato distinto, para que ustedes vean para que podamos, digamos, representar o simular una situación de esas de migración de datos desde un soporte externo a una base de datos o de alimentar una base de datos masivamente con datos que se tienen en archivos de texto. Me refiero, quizás sería mejor ver eso desde la perspectiva de los archivos propiamente dichos. Permítanme. Vamos a mirar. Lo que les estoy diciendo. Este archivo que estoy abriendo aquí, que es el archivo de la base de datos del almacén, contiene en una primera página la descripción de las tablas que les vamos a discutir ahora en la presentación. Tabla clientes, artículos, categorías, ventas, proveedores, aquí otra, ventas 2 y ventas 3 que son variaciones de la tabla de ventas original que tiene 4 columnas, mientras que estas tienen de a 5. Bueno, esta y esta es la misma, creo. Sí, ventas 2 realmente. Después veremos por qué tiene una columna más, pero es parte de una práctica que viene un poquito más adelante. Cada una de estas tablas, en este archivo de Excel, cada una de estas tablas tiene aquí un conjunto de datos de prueba. Por ejemplo, este es los datos de prueba para la tabla de clientes, visto desde la perspectiva de Excel. Los datos de prueba para la tabla de artículos, que tiene un cierto conjunto de registros, que son algo 48 registros. La tabla de categorías, la tabla de ventas, la tabla de proveedores y la tabla de ventas 2. Bueno, esto es para el usuario, para que nosotros podamos, digamos, ver de una manera cómoda la información y en qué consiste cada dato, etcétera, formarnos una idea de cómo es cada uno de los registros. Ese es el archivo que está en Sabio. Perdónenme, me regreso aquí un momento. Este que dice Data BD Almacén. Ahora los archivos que están en esta carpeta, que también están disponibles ya en Sabio, que se pueden descargar uno a uno o descargar la carpeta, son archivos de valores separados por coma.
Por lo tanto, son archivos que, aunque allá aparezcan con el icono de Excel, aquí son archivos de texto plano, como pueden ver aquí, están asociados en mi computador al bloc de notas. ¿Por qué digo que son archivos de texto plano? Porque son la misma información que acabamos de ver en las hojas del Excel, pero en esta forma de representación, donde cada tupla tiene los valores de cada campo separados con algún separador. En este caso, el separador mío en mi máquina es el punto y coma. Digo esta última frase porque ustedes deben saber ya que dependiendo de la configuración regional de la máquina, el separador puede ser la coma o incluso dependiendo de dónde se tomaron estos datos, el separador, los datos podrían venir con un separador diferente como la barra vertical o cualquier otro carácter. Se usa normalmente como separador un carácter que no es letra ni dígito, porque usualmente las letras y los dígitos son los que componen los datos. No se usa tampoco la arroba como separador porque podría interferir cuando en los datos viene alguna columna con información de direcciones de correo electrónico. Esto en sí mismo es un pequeño problema cuando uno está trabajando con bases de datos porque a veces aparece un separador al final o un carácter no imprimible aquí al final dependiendo de dónde hayan sido tomados esos datos. Y entonces cuando se va a importar, el proceso de importación encuentra esas basuras y se cae. Hay un cierto dolor de cabeza cuando se trata de alimentar masivamente una base de datos a partir de archivos de este tipo, porque hay, por ejemplo, impurezas que pueden generar comportamientos no deseados en el proceso de importación. Impurezas como, por ejemplo, son en nuestro caso de nuestro idioma o de nuestro alfabeto los caracteres con acento, el carácter ñ, y en general cualquier carácter que no sea del código ASCII básico original. Eso está superado hoy en día y realmente esos problemas se pueden resolver con cierta facilidad, pero les cuento porque en el proceso pueden darse distintas situaciones. La creación entonces de estos archivos de valores separados por coma, en este caso yo la hice guardando cada hoja del Excel con ese formato, porque cuando uno está trabajando en Excel puede guardar la hoja activa con formato de valores separados por coma, pero precisando muy bien que no haya, por ejemplo, por aquí comillas, que no haya de esos caracteres que nos pueden dar dolor de cabeza. Entonces, cada uno de estos archivos tiene su conjunto de datos en la misma disposición. Obviamente, los datos son los mismos que están en la hoja electrónica. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos entonces, además de la hoja de Excel con la descripción completa y de los archivos de valores separados por coma, que repito, estos archivos no los vamos a usar hoy porque hoy todavía no vamos a alimentar la base de datos, pero sí en una siguiente práctica. Y hay aquí un script de ejemplo, que también es un archivo de texto. Aquí al darle clic me lo abrió directamente en el navegador, que es un archivo con código SQL, en donde están, digamos, las distintas sentencias que se usan para crear una base de datos. Este archivo fue descargado de algún esquema ya preexistente en MySQL Workbench, en algún ejemplo de esos que hay públicos. Creo que la base de datos en este caso se llama Employees, empleados. Esta es una base de datos que está como objeto de ejemplo público en un directorio de GitHub, que está asociada a MySQL Workbench, o sea que se encuentra disponible rápidamente en Internet. Y lo anexé no porque lo vayamos a usar, sino porque puede servirles a ustedes como referencia de sintaxis en caso de que se necesiten. ¿Por qué lo digo? Porque ahora que veamos las láminas, vamos a ver que la sentencia de creación de una tabla aparece o puede aparecer con muchas cosas adicionales que no son esenciales en el proceso de la creación, pero que la sintaxis de la sentencia crear tabla incluye como posibles variantes dependiendo de la necesidad del usuario. Entonces, por ejemplo, si uno mira este código que voy a señalar aquí,
que es una sentencia simple de crear la tabla gerente de departamento, Debt Manager. Y entonces, básicamente, la sintaxis que ustedes pueden consultar en la documentación o en los ejemplos que hay, aparecen con las cosas con nombres completos de base de datos, punto tabla, con comillas, etcétera. Realmente ese tipo de cosas se puede simplificar en el momento de introducir la sentencia. Y fíjense que queda entonces las palabras reservadas, crear tabla, el nombre de la tabla y abrir un paréntesis que se cerrará al final y se cierra con punto y coma. Y entre esos dos paréntesis están el nombre del atributo o de la columna o del campo, el tipo y algunas cosas, algunas, digamos, características que se le pueden dar a cada atributo. Ahora que veamos en las plataformas, vemos que no solamente es el no nulo, sino que puede uno poner varias posibles variantes aquí, dependiendo del comportamiento que quiera darle al campo. Y si la tabla tiene claves primarias, entonces en alguna parte hay que poner las palabras primary key y el campo o los campos que conforman la clave primaria. En este caso, la clave primaria está conformada por una combinación de dos campos, el número del empleado y el departamento, el número del departamento. Y en alguna parte, si la tabla las tiene o si se necesita que las tablas las tenga, la sentencia foreign key, que significa clave foránea, identificando cuál es el campo de la clave foránea, cuál es el campo que actúa como clave foránea. La palabra referencias para decir a cuál tabla referencia esa clave foránea y en qué columna, o sea que será pues obviamente la clave primaria de la tabla, en este caso la tabla empleados que está aquí, es la clave primaria, que es este campo. Y si se necesita, y de hecho pues casi siempre, la regla de integridad referencial que se va a aplicar dice, en caso de borrar un registro de esta tabla, actúe en cascada, es decir, borrando en caso de que se elimine una clave primaria en la tabla empleados, actúe en cascada borrando de esta tabla todos los que tengan el valor borrado allá como clave foránea. Recuerdan que la clase anterior, en una clase anterior, mencioné las distintas políticas de integridad referencial, que son eliminar, o sea, restringir totalmente, impedir el borrado, o actuar en cascada borrando, o actuar en cascada poniendo contenidos en vacío. Entonces, aquí se pueden, si es necesario, definir esas reglas dentro de la sentencia de creación. Esta sentencia, como cualquiera de las que aparecen aquí, yo las puedo digitar directamente en el ambiente de SQL cuando esté trabajando en vivo contra el servidor. O puedo crear, como aparece aquí, el código completo y después de decirle a la plataforma, toma este código y ejecútelo todo. Obviamente, al decirle tómelo todo y ejecútelo todo, tengo que estar seguro de que todo esto está bien escrito. Aquí hay otras cosas que aparecen en ese script de ejemplo, como dice crear o reemplazar vista. Realmente todavía no hemos definido lo que es el concepto de una vista, pero esta es, digamos, adelantándonos un poco a lo que veremos en una siguiente sesión. Esta es la sentencia para crear una vista que se llama latest date, la última fecha del empleado del departamento. Y la vista está compuesta por varios elementos que aparecen aquí. Después les explico cómo es la sintaxis. Fíjate que esta es una operación de selección, donde selecciona, la sentencia selecciona uno y dos datos de cada tupla, les da otro nombre y lo presenta como si fuera una tabla. Es una selección, una proyección más que selección. Bueno, en su momento miramos esa sentencia. Entonces, este archivo lo puse allí. Perdón. Ese script de ejemplo de creación de base de datos lo puse solamente como una referencia, como un archivo que ustedes puedan eventualmente usar como referencia para revisar cómo es la sintaxis. Pero de todas maneras, la mayor fuente de referencia para corregir o para aplicar la sintaxis
adecuada está en la documentación de referencia de MySQL. Eso pues está asociado a la plataforma, está en línea, o sea que el manual de MySQL es digamos, debe ser la Biblia para resolver ese tipo de cosas. Veo un comentario de Sebastián que me dice hace unos minutos que Antonio Patiño no se ha podido conectar por problemas con su internet. Muchas gracias por avisar. Ese es el problema que tenemos todos. Y entonces aquí en la misma semana, pues hay al final un enlace para subir el trabajo que se logra hacer durante la clase. Entonces vamos a mirar rápidamente, pues a mirar las dos plataformas. Bueno, antes de eso quisiera explicar, o sea, precisar los términos que vamos a usar. En una base de datos hay tablas. Ya sabemos lo que es una tabla, una relación COD, un conjunto de tuplas con una estructura, etcétera, etcétera. Hay relaciones. Puede haber vistas. Entonces vamos a dar al menos la definición de lo que es una vista y cómo se usa. Una vista es un conjunto de resultados de una consulta que está almacenada junto con la base de datos. ¿A qué me refiero? A que tú tienes en la base de datos almacenadas, puedes tener 20 tablas, pero puedes, si quieres, hacer una consulta o si lo necesitas, hacer una consulta, escribir un SQL de una consulta que produce unos determinados resultados y guardar esa consulta allí con un nombre de vista. Entonces, cuando yo uso la vista, veo los resultados que ella produce, que son unas columnas de datos que no son exactamente o que no necesariamente tienen que ser cualquiera de las tablas, sino una combinación de cosas de ellas. Por ejemplo, yo puedo ver, recuerden el caso del banco, el código del cliente, el código del préstamo, el saldo que tiene y la sucursal donde sacó el préstamo. Entonces, quien tiene acceso a esa vista ve una tabla que no es realmente una tabla de la base de datos, sino que son los resultados de una sentencia que consulta una o más tablas en la base de datos. De las vistas solo se almacena la sentencia que la define, pero cada vez que un usuario consulta la vista, ve los resultados actualizados. Entonces, eso sirve muchísimo para que los usuarios en general de una empresa con acceso a la base de datos solamente vean la porción de los datos para la que tienen derecho o a la cual para que tienen permiso. Porque sería un poco riesgoso, de hecho, pues es uno de los mayores riesgos cuando sucede que todos los usuarios tengan acceso a toda la base de datos innecesariamente. Entonces el concepto de vista se hace creando vista con la sentencia crear vista y bueno, después vemos esa sintaxis, aunque ahí les mostré en el archivo del script de ejemplo que está colgado en la página, a eso le dedicamos un pedacito de una clase siguiente. También hay triggers. También puede haber en la base de datos, además de las tablas, puede haber triggers, o sea, disparadores se llaman, que son programas almacenados. Pues, secuencias de código que siguen una lógica y producen un resultado que están guardados allí, pero que se disparan automáticamente dependiendo de cómo hayan sido configurados. Entonces, por ejemplo, siempre un trigger se crea para ser ejecutado automáticamente cuando suceda un evento de crear una tupla o de hacer una inserción en una base de datos, de hacer una actualización en la base de datos y de hacer un borrado. Entonces, cuando una tabla tiene asociado un trigger, el trigger puede dispararse antes de o después del evento. O sea, se puede configurar para que se ejecute antes del borrado o antes de la inserción o antes de la actualización o para que se ejecute después. Eso lo miramos también en el momento en que demos la clase respectiva. Pero nos ayuda entonces a que el sistema de bases de datos controle que ciertas cosas o que ciertas modificaciones o que ciertos elementos estén controlados automáticamente, que si se va a insertar una tupla en la tabla de artículos, antes de hacerlo, el trigger, se hace un trigger para que antes de aceptar la inserción se revisen algunas cosas y se decida si se admite o no la inserción. Entonces,
Eso le ayuda a los programadores a bajarle densidad a las aplicaciones que consultan a la base de datos, porque los triggers permiten mejorar muchísimo el control de los datos sin tener que estar haciendo ese código diseminado en los distintos sitios de la aplicación que consulta la base de datos. Entonces tenemos dos elementos, vistas y triggers, que tenemos que conceptualizar. Y hay un tercer elemento que se llaman los procedimientos almacenados. Fíjate que la diferencia, el trigger también es como un procedimiento almacenado, pero que se dispara automáticamente cuando ocurre un determinado evento, y los eventos tienen que ser de esta clase. Mientras que los procedimientos almacenados son bloques de código que se guardan en el servidor, que hacen alguna tarea y que están a disposición del usuario para que el usuario los invoque desde una aplicación, como por ejemplo una función. Entonces, típicamente es el concepto como el de función. Tú tienes un procedimiento almacenado para incrementar los salarios de todos los empleados. Entonces, cuando en una aplicación se necesita hacer una acción de esa naturaleza, entonces no se tiene que escribir todo el procedimiento en la aplicación, sino que se invoca. El programador debe saber, obviamente, qué hace cada procedimiento, qué parámetros requiere y qué resultados retorna. Pero eso libera la aplicación en el cliente de la necesidad de crecer con esas porciones de código en los distintos sitios donde necesitan, y simplemente se invocan. ¿Qué ventaja tiene además? Que se corren en el servidor, y como se corren en el servidor, no congestionan el tráfico en la red, porque simplemente lo que van hacia el servidor son los parámetros que el procedimiento necesita, y lo que regresa hacia el cliente son los resultados que el procedimiento produjo, pero la ejecución propiamente dicha del procedimiento consume recursos en el servidor, no en el cliente, y hace que sea más liviana la aplicación. Aquí pues están las distintas ventajas que rápidamente he descrito. Cuando lleguemos a la clase correspondiente donde se van a trabajar, pues entonces ampliamos bien la información sobre su sintaxis y sobre las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces esas son las cosas que hay en un ambiente de base de datos: tablas, relaciones, vistas, triggers, procedimientos almacenados. Bueno, nuestro ejemplo, que es el del archivo Excel que les mencioné al principio, tiene tablas vamos a concentrarnos en la tabla de clientes, artículos, categorías, proveedores y ventas. Allá hay una cosa que se llama ventas 2 y en alguna parte aparece ventas 3, pero por ahora vamos a trabajar solo con la de ventas. Las otras que están allá como ventas 2 y ventas 3 son variantes para introducir algunas tareas en la práctica cuando estemos, para usarlas en la práctica cuando estemos alimentando la base de datos. Esta lámina nos describe el modelo del esquema de la base de datos. La tabla de clientes tiene un ID de cliente, apellido, nombre, género, fecha, celular y correo, cada uno con un tipo de datos que está especificado. Lo único no tradicional, lo único que es particular a los ambientes de base de datos es el género, que es un dato de tipo enumerado, que es uno de los tipos de datos admisibles en MySQL. Un dato enumerado es aquel cuyos valores solamente pueden ser los de un conjunto en particular, como aquí en este caso M y F. No se admite la palabra masculino o la palabra femenino, sino solamente la letra M mayúscula y la letra F mayúscula. Eso hace que el motor de base de datos controle la calidad del dato automáticamente. Si yo lo pongo como varchar de un carácter, podría poner ahí que en género puede ser XRS guión asterisco, y eso pues complicaría el análisis de los datos. La tabla de artículos tiene un ID, una descripción, ambos de alfanuméricos, una categoría, una cantidad, un punto mínimo, un costo unitario, un precio de venta unitario y el código de un proveedor. La tabla de categorías tiene un número de categorías y la descripción, y obviamente están relacionadas con la categoría del artículo, como vamos a ver ahora. La tabla de ventas dice en cada tupla tiene el ID del cliente, la fecha de la venta, el artículo, la referencia del artículo vendido y la cantidad vendida. O sea que es de suponerse, bueno, no voy a hacer ninguna suposición, sino que esperaré que ustedes la deduzcan.
La tabla de proveedores tiene el NID del proveedor, la razón social del proveedor, el contacto, que es digamos como un nombre de una persona, el celular del proveedor y el correo del proveedor. Entonces, como ya lo habíamos dicho hace un momento, si cada artículo tiene un código de categoría, esa categoría corresponde a cualquiera de las categorías de la tabla de categorías. Para entender esto, pues ustedes van a mirar, pueden ir a mirar los datos, a ver qué valores hay aquí y se darán cuenta que los valores que hay aquí siempre son valores de los que hay como llave primaria en esta tabla. Por lo tanto, este campo, categoría del artículo, es llave foránea para la tabla de artículos y referencia al campo cat ID en la tabla de categorías. Algo similar sucede que como cada artículo tiene asociado un código de proveedor, entonces aquí ustedes van a encontrar el primer problema. Es un problema del modelo porque aquí dice varchar de 12, aquí dice varchar de 10. No puede ser. Si este artículo referencia a este, no puede haber ese tipo de situación. Entonces tendrán ustedes que corregir que esto es un varchar de 10, porque si lo ponen de 12, cuando vayan a poner la clave foránea, pueden tener alguna complicación, un tropiezo, el sistema a veces no es consistente. En la tabla de ventas, la identificación del cliente corresponde con esta misma identificación del cliente, pero resulta que aquí, entonces, por eso decía hace un momento que ustedes hicieron la deducción, pero va a ser necesario decirlo ahora. Entonces, por cada venta, en la tabla de ventas, la clave primaria no es exclusivamente la venta del cliente, porque si un cliente compra varios artículos en el mismo día, entonces aparece aquí el código del cliente, la fecha en que compró, el artículo, la referencia del artículo, la cantidad que compró. Entonces, si yo compro 3 o 4 veces, aparecerían varios tuplas, o sea, 3 o 4 artículos. Aparecerían aquí varias tuplas con el mismo código de cliente, con el mismo ID de cliente, posiblemente con la misma fecha. Entonces habría que mirar, habría que tomar una decisión acerca de cuál es la clave primaria de esta tabla, si es solo este campo, si es solo estos dos, o si son estos tres, o se necesita agregar un campo más, como por ejemplo sería un número de factura, y caso en el cual tendríamos que tener una tabla con el número de factura y las especificaciones de la facturación. Eso quisiera, o sea, eso esperaría yo que hicieran, que ese análisis lo enriquezcan ustedes en algún sentido. O sea, lo estoy diciendo que aquí puede haber alguna oportunidad de mejorar el modelo. No la estoy dando yo porque la idea es que ustedes desarrollen esa habilidad de mejoramiento, de estudiar el modelo y proponer, digamos, una alternativa mejor o una alternativa diferente. Este campo de referencia de artículos sí es una clave foránea porque aquí está el código del artículo vendido que tiene que corresponder con cualquiera de los códigos de artículo que están en la tabla de artículos. Y bueno, eso sería, digamos, la descripción general del modelo. Esto ya dije qué es lo que hay en cada uno de estos artículos. Entonces, vamos a mirar cómo se crearía el esquema de la base de datos en cada una de las dos herramientas. Entonces, voy a cerrar un momentico aquí, o no cerré, sí, vamos a dejar esto acá. En mi máquina yo tengo tanto MySQL Workbench como XAMPP. Al instalar XAMPP, o al instalar MySQL, como dije al principio, por defecto ellos se asocian al mismo puerto. Voy a abrir aquí XAMPP. Perdón, este es MySQL Workbench. ¿Qué tenemos en MySQL Workbench? Esta interfaz que no es así muy vistosa, pues tiene aquí un enlace a la documentación, y es decir que cuando te vas por aquí, pues llegas al manual de referencia en línea y ahí puedes consultar cualquier cosa sobre sintaxis o cualquier cosa, en general cualquier cosa sobre la instalación, sobre todos los detalles del producto. Tiene acceso a unos blogs que son, digamos, sitios donde la gente comparte contenido y preguntas interesantes, etcétera, y foros de discusión. Aquí tengo un menú. Esta casita me trae siempre acá. En este menú hay
varias, digamos, alternativas para crear modelos nuevos, para hacer edición dependiendo de dónde, del contexto, pues este menú se activa o no, porque es un menú que depende de dónde estemos parados. El menú para ver, el menú para conectarse a una base de datos o para administrar las conexiones o para hacer ingeniería inversa. Esto de hacer ingeniería inversa es una herramienta que ustedes deben tal vez mirar un poquito. Cuando yo tengo un modelo de base de datos ya montado, a través de la ingeniería inversa puedo hacer que el sistema me produzca el diagrama entidad-relación y algunas cosas, en lugar de hacerlo con el proceso tradicional. Pero cuando uno tiene a veces un modelo que ya le suministran y quiere ver cómo es el modelo, al mirar las tablas no lo aprecia bien, pero con esta opción pues produce la gráfica, entonces ya puede uno entender con un poquito más de facilidad, porque las gráficas tienen esa facilidad. Tiene el tema de la configuración aquí, algo para manejar scripts, programas en PHP, en Python y ese tipo de cosas, y la ayuda en línea. Aquí en el menú vertical aquí aparece esta sección que es la sección donde yo puedo tener acceso a los distintos modelos que yo he creado. Si yo abro uno de esos modelos, él me dice, bueno, abrir un modelo cierra cualquier otro que tengas abierto. Ábralo. Esa es una protección que yo tenía. Bueno, porque había algo previamente abierto allí. Entonces, al abrir, se abre aquí esta pestaña, modelo, ejemplo 1. Y en esta pestaña, entonces, tú puedes ver que aquí puedes agregar diagramas. Voy a quitar uno de estos de aquí. Todo esto tiene menús de contexto que yo puedo copiar, editar, borrar. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo, digamos, la vista general del modelo, el esquema físico de la base de datos, que en este caso se llama MyDB, pero yo podría ponerle otro nombre. Se llama MyDB porque así se crea originalmente cuando yo no le doy nombre. Aquí están, digamos, una sección donde yo puedo crear las tablas de la base de datos, otra sección donde puedo crear las vistas que voy a tener almacenadas sobre esa base de datos, otra sección donde voy a tener, donde voy a tener las rutinas, o los procedimientos almacenados, o los grupos de rutinas, etc. Entonces, si yo quiero crear una tabla, pues simplemente le digo agregue una tabla. Y entonces aquí me aparece una interfaz. Yo no sé si ustedes puedan ver claramente en sus pantallas esto, porque digamos el tamaño de letra que yo veo aquí en mi pantalla pues no es el más generoso. Habría que ver cómo configuramos eso para que se vea más grande, pero ustedes podrán hacer la práctica con su propia instalación. Se da aquí el nombre de la tabla. Vamos a poner aquí una tabla que se llame artículos. Obviamente yo no voy a hacer ahora la creación del modelo, solo estoy ilustrando cómo se maneja esto. Ya la tabla entonces él automáticamente a medida que yo voy haciendo, va creando aquí, está creado el esqueleto de la tabla. Ahora tengo que definir los nombres de las columnas, o sea, los campos. Voy a poner, por ejemplo, ahí automáticamente me aparece un primer nombre. Siempre en Workbench aparece ID y el nombre de la tabla, porque el primer campo se estila que sea la clave primaria. Entonces, inmediatamente me pone aquí un valor en el tipo de datos, me lo puso entero, pero yo puedo escoger el que yo necesite. Voy a escoger varchar, digamos, de 10, o sea que los códigos van a ser de 10 caracteres. Y aquí yo puedo marcar, por eso decía al principio que ahí se pueden poner varias posibilidades. Si este campo es clave primaria, si es no nulo, si debe tener valor único, si es un valor binario, si es un número sin signo, si está llenado, si debe aparecer lleno de ceros en lugar de vacío, si es autoincrementable, o sea que a medida que se crea una tupla, automáticamente el sistema genera el siguiente valor para ese campo, o si es un dato generado. Entonces, estas posibles alternativas se le pueden poner a cada campo. Aquí está la descripción de cada una de ellas,
O sea, estas casillas marcan esto mismo. Vamos a poner aquí otro campo. Al crear otro campo, el sistema me puso el nombre automático artículos call, pero obviamente yo lo puedo cambiar. Aquí el campo nombre. Y voy a decir que ese campo no sea nulo. Bueno, ya yo creé mi tabla, entonces de esa manera se crean las tablas. Ah, bueno, pero entonces, perdón, volví a la tabla, ¿por qué? Porque, bueno, si hay más campos, pues tú le agregas más campos. Pero además, entonces, en la tabla tú puedes tener una descripción, o sea, cuando uno define una tabla, define la estructura como la estamos haciendo aquí en la pestaña de columnas. Si me paso a la pestaña de índices, entonces, tampoco hemos hablado todavía de lo que es un índice. Un índice es digamos, una estructura, una lista, una estructura de datos de tipo lista o de tipo arreglo, asociada a cada tabla, que es lo que facilita que las búsquedas y los ordenamientos se hagan rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando tú insertas las tuplas dentro de una base de datos, los datos no los insertas en orden de código o en orden de la llave primaria, los insertas a medida, los datos entran a medida que se van creando. Los clientes de un banco abren sus cuentas y quedan en orden de fecha seguramente, pero la fecha no es la clave primaria, sino en orden de cédula, y las cédulas, pues, no, o sea, o tendría yo que estar todo el tiempo ordenando la tabla para tenerla ordenada y que las búsquedas se hagan rápidamente. No, el mecanismo que se usa en las bases de datos es asociar a la tabla, a las tablas que sean de interés, un concepto que se llama índice, que también es parte de lo que nos falta ver teóricamente, porque ya es digamos, un manejo específico, que facilita las búsquedas. Entonces yo puedo crear el índice, puedo crear aquí las claves primarias, perdón, las claves foráneas. Por ejemplo, si yo vengo aquí a la tabla 3, y aquí ya hay una clave foránea creada, dice, en la tabla, el campo, miramos la tabla 3, en la tabla 3 está ID de área y un campo que se llama persona. O sea que esta tabla 3 la acababa de crear antes de empezar la clase, solo para tener el material de ilustrar este ejemplo. Tiene dos columnas, no tiene todavía índice, tiene un índice primario, eso lo miramos después. Tiene una clave foránea en el campo persona que referencia a la tabla cliente, o sea que esta tabla estamos en la tabla 3, tiene el campo persona, referencia a la tabla cliente, y la columna referenciada en la tabla cliente es persona, es ID cliente, perdón, la columna es ID cliente, o sea que un campo referencia al otro. Perdón un segundo porque estoy esperando una llamada del consultorio médico. Denme un minuto, contesto la llamada y excúsenme la interrupción. Discúlpenme la interrupción, pero es que tengo programada una cita médica virtual, entonces me estaban confirmando los datos. Bueno, entonces aquí puedo definir las claves foráneas, aquí puedo definir los disparadores. Fíjense que para la tabla que tenga yo cogida en este momento, que es la tabla 3,
puedo definir disparadores para antes de insertar, para después de insertar, para antes de actualizar, para después de actualizar, para antes de borrar o para después de borrar. O sea, un disparador lo que es un segmento de código que se ejecuta antes o después, según yo lo configure, de que suceda cualquiera de esas tres cosas en la tabla. Y bueno, obviamente lo que hace el disparador depende de qué es la operación que se está haciendo. Particionamientos, opciones, inserciones para meter datos y privilegios, que básicamente privilegios se refiere a qué usuarios con qué permisos se configuran aquí que tengan acceso al objeto que tenemos en edición en este momento, que es la tabla 3. Entonces, al menos en este caso, bueno, yo porque abrí un modelo que ya tenía creado allí. No voy a salvar nada de eso. Nuestro trabajo para hoy es crear un modelo nuevo. Entonces, eso lo hacemos aquí con el signo más. Creamos un modelo nuevo. Ustedes le van a dar el nombre al modelo. Abren el modelo, le pueden poner un nombre a la base de datos si quieren, dándole doble clic al esquema. Voy a poner aquí ejemplo. Luego clase 2104. Y entonces dentro de ese modelo podríamos agregar diagramas, pero vamos a hacer por ahora, vamos a crear el modelo físico de la base de datos, las tablas. Entonces ustedes agregan las tablas y cuando ya tienen las tablas debidamente agregadas con sus descripciones y con sus claves foráneas, etcétera, aquí o en cualquier momento, si desean hacerlo, guardan el modelo con un nombre de archivo que lo pueden guardar en cualquiera de sus carpetas. Ese nombre de archivo es ese archivo con ese nombre es el que van a subir como evidencia de la actividad desarrollada en la clase en el enlace de Sabio. Bueno, eso digamos en cuanto a Workbench. Voy a cerrar el Workbench y ahora voy a abrir el panel de control de SAMP. Profe, sí, dígame. El modelo es libre, el esquema que vamos a crear. ¿Libre en qué sentido libre? ¿O hay que crear el que usted dejó en Sabio? No, exacto, este que yo les mostré aquí en la lámina, el modelo del almacén, que es el mismo que está en el Excel de Sabio. Listo, profe, gracias. Pero sin los datos, o sea, solamente el esqueleto de las tablas y sus definiciones de claves foráneas. No hay que alimentar las tablas con los datos todavía, aunque si alguno lo sabe y lo puede hacer y lo hace, pues se ahorra un paso que vamos a hacer después, pero el objetivo de hoy es que ustedes creen el modelo relacional y lo dejen ya listico. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro para todos? Listo, profe, gracias. Bueno, bien, ok. Les decía entonces, vamos a, permítanme cierro la presentación o la minimizo. Que cuando uno corre XAMPP, le carga este panel de control. Este es un ambiente totalmente distinto al otro y como ustedes van a ver, la filosofía de uso es completamente diferente. Pues no, es decir, la filosofía de uso no, la interfaz de usuario. Como SAMP es un paquete de cosas, no es solamente MySQL. Hay una cosa que no les dije allá, pero que se parece mucho a esto. Aquí hay un servidor web que hay que ponerlo a correr. Es el Apache. Basta con decirle start para que arranque o stop para que pare. Si yo le digo stop, entonces aparece sin puerto. O sea, tengo que arrancarlo y tiene que correr en el puerto 80, que es el 443, pero sobre todo el 80. ¿Por qué hay que correr el servidor web? Porque si no lo corro, las consultas que haga yo sobre el ambiente de MySQL no me van a funcionar porque ellas requieren que el servidor esté activo. En Workbench, permítame abro otra vez Workbench, yo tengo la sección donde yo puedo crear mis modelos, y puedo trabajar con los modelos para definirlos,
Pero tengo esta sección de aquí donde están las conexiones a servidores. Y ella también tiene un servidor web, obviamente, porque es la instancia local que también está en el puerto 80, pero la base de datos está conectada al 3306. O sea que si yo me meto por aquí, abro una conexión sobre el servidor, sobre una base de datos, y ahí ya puedo empezar a lanzar consultas para recuperar datos, etcétera, etcétera. O sea que son como dos modalidades de trabajo distintas. Voy a cerrar aquí. Fíjate que al abrir la instancia local me abre una pestaña aquí arriba. Si la cierro, vuelvo acá. Entonces, en Workbench yo puedo trabajar para crear modelos. Y bueno, después de que crea el modelo, entonces si lo alimento en la base de datos y lo subo al servidor, etcétera, ya lo puedo consultar. Pero pero yo tengo siempre un servidor, una posibilidad de conectarme al servidor local que está corriendo, que se instaló o que se instala cuando uno instala toda la aplicación. O sea, yo no tengo que hacer nada por aparte para instalar esta instancia local. Es un componente integral de la instalación. En XAMPP, pues yo corro el servidor web. Si en la instalación natural de XAMPP, esto me sale aquí 3306. Entonces, si ya yo tengo instalado MySQL, el otro, cuando vaya a correr aquí, este no me va a correr porque me dice que el puerto está ocupado. Me sale una serie de mensajes de error acá. Entonces tuvimos que hacerle un cambio a los puertos de este segundo producto. Es bastante sencillo porque uno viene aquí a la configuración de puertos, configuración de puertos y servicios. Entonces en MySQL puse otro puerto, en este caso el 3308. Y después de hacer eso, en la configuración del MySQL, en el archivo my.ini, que me lo abre acá en formato de texto, pues también tuve que poner el puerto en las dos partes donde aparece el nuevo puerto. Hay que tener en cuenta que después de hacer estas dos cosas, de poner el puerto, si es lo que ustedes necesitan hacer, cuando van a correr el MySQL, si él se queja o muestra un mensaje de error, pues hay que buscar el archivo de configuración respectivo y hacer allá también agregar la línea con el puerto 3308 o el puerto que hayan escogido. Suponiendo que todo está bien configurado, entonces al correr este panel de control, arranqué el servicio de Apache, que por estar aquí en verde ya está corriendo, arranqué el servicio de MySQL, que muestra que ya está corriendo. Entonces, ¿cómo entro yo a la plataforma de MySQL? Entro aquí en Admin. Al lanzar Admin, lanza una página web, y por esa razón esto no corre si no está encendido el Apache. Lanza la página de phpMyAdmin, que como ustedes ven, pues tiene una interfaz que es esencialmente de texto. Tiene algunos elementos gráficos, pero no es gráfico enriquecido. Bueno, esto tiene entonces un árbol de carpetas aquí que me muestran cuáles son las bases de datos que hay en este servidor web. Aquí está la dirección del servidor. Si yo hago aquí clic en bases de datos, lo que me muestra acá pues son estas mismas que tengo aquí. Estas son las bases de datos que hay, o los esquemas de base de datos que hay guardados en esta aplicación. Hay un esquema. Si yo abro este aquí, me muestra todos los objetos que contiene, pues son muchísimos. Ese esquema de información no se toca, porque si lo toco puedo dañar el funcionamiento propiamente dicho de toda esta interfaz. Lo mismo con este MySQL, que tiene una sección de tablas, y hay una cantidad de tablas en esa base de datos, y una sección de vistas, y hay una sola vista que se llama User. Ese tampoco lo vamos a tocar. Es decir, nosotros no vamos a tocar ninguna de estas 1, 2, 3 y 4 bases de datos, esquemas de base de datos que hay aquí. Hay un esquema de prueba, test, que si lo abro veo que está vacío. Pero yo puedo crear una base de datos nueva. Si estoy a nivel de servidor, miro las bases de datos que hay. Si quiero crear una base de datos nueva, la puedo crear aquí, diciendo voy a crear la base de datos almacén. Aquí aparece el concepto de collation, que es básicamente un conjunto de reglas asociadas al juego de caracteres que usa la máquina para definir cómo se hacen los ordenamientos y las búsquedas.
Normalmente, tanto en la una como en la otra aplicación, yo dejo eso, los valores por defecto, no es necesario, realmente eso no, ambos en esta máquina, pues eso no da mucho problema. Crear, y entonces se creó la base de datos almacén. Fíjense que aquí arriba esto cambió inmediatamente. Si yo me pongo en el servidor, me muestra una opción para ver las bases de datos, una opción para escribir código SQL, una opción que me muestra el estado actual del servidor, una opción que me muestra las cuentas de usuario. Aquí hay algo mal en la configuración o en la sentencia, porque todo esto lo que hace es lanzar sentencias de SQL. No sé cuál será el error que hay aquí, pero me debería mostrar las cuentas de usuario, pero está mostrando un error porque debe haber algo mal configurado en alguna de estas partes. Una opción para exportar. Cuando yo tengo una base de datos y la quiero exportar para tenerla en un paquete que yo la pueda importar en otra parte, lo hago aquí. Otra opción para la contraria, para importar un archivo de externo y meterlo aquí como base de datos, y otras cosas de configuración, de variables, de juegos de caracteres, etc. Todas estas opciones es cuando yo estoy a nivel de servidor. Pero cuando yo estoy en una base de datos, por ejemplo, en almacén, inmediatamente aquí me cambian las opciones. Ya no estoy solo a nivel del servidor, sino dentro de la base de datos almacén. Entonces puedo ver la estructura de la base de datos, en la que yo puedo, obviamente no he creado ningún objeto. Puedo lanzar código SQL. Si quiero escribirlo directamente aquí, puedo escribir el script para crear todas las tablas, buscar, generar una consulta, exportar, importar y algunas otras operaciones que después puede uno profundizar, como los procedimientos almacenados, los triggers, etc. Y aquí, bueno, estas son las mismas operaciones de crear tabla, nombrar tabla, etc. Entonces, estando a nivel de estructura, yo puedo crear una tabla nueva. Entonces, la tabla nueva, entonces, por ejemplo, clientes, con el número de columnas, si yo tengo el diseño de la tabla, lo puedo decir de una vez. Supongamos que son 2 columnas. Entonces, él me abre una interfaz donde, bueno, ¿cómo es el nombre de la primera columna? Y de cliente, el tipo de datos que va a tener, varchar de 10 caracteres. No le pondría ninguna otra característica, aunque se pueden poner si es nulo, si es índice, si comentarios, si quiero mover a columna por otro lado, en fin, una cantidad de alternativas distintas, o en algunas muy parecidas a las que en MySQL Workbench se marcan con un clic, con un chulito en una casilla. Nombre, varchar, y en este caso de 30, por decir algo. Lo que uno hace aquí, en la filosofía de SAMP, es que lo que uno hace aquí, lo que está haciendo es, a través de unos formularios web, crear una sentencia SQL para lanzarla sobre la máquina. Entonces, si yo le digo guardar, él inmediatamente ejecuta esas sentencias y crea la tabla. Si quiero ver qué es lo que estoy haciendo antes de ejecutarlo, digo previsualizar SQL y me dice, vea, eso que usted hizo, eso que usted puso aquí en estos campos que llenó, lo que está haciendo es, vea, lo que está haciendo es esto: crear la tabla clientes dentro de la base almacén con los campos ID cliente varchar de 10, no nulo, con el campo nombre varchar de 30, no nulo, y usando la máquina InnoDB, pues es el motor de la base de datos. Entonces, ok, sí, esa es simplemente la forma de ver cómo lo que yo estoy haciendo se traduce simplemente en una sentencia SQL. Cuando yo le diga guardar, entonces ahí me quedó la tabla. Entonces aparece en la base de datos almacén, aparece una tabla que se llama clientes y la opción para crear tablas nuevas. Claro que yo también lo puedo crear por aquí arriba, pero bueno. Otra cosa que no lo hice ahora, pero que me acabo de acordar, a esta tabla debo ponerle una clave primaria. Entonces yo señalo el campo de la clave primaria y le digo, esa es primaria. ¿Ya? Entonces uno puede crear, también puede crear nuevas claves, nuevas particiones, las distintas cosas como en MySQL Workbench
pero como ustedes pueden ver aquí, la interfaz es mucho menos enriquecida que en aquella herramienta. Sin embargo, el hecho de que sea más modesta desde el punto de vista gráfico no la hace menos potente. He visto diversas aplicaciones que usan bases de datos con esta plataforma, que sí es verdad, es un poco menos enriquecida, pero que a nivel de funcionalidad presta exactamente el mismo servicio y un rendimiento similar. Eso depende más bien de la máquina que del entorno en el que estemos trabajando. Bueno, creo que con esa explicación, que va a quedar de todas maneras registrada en el video que voy a subir a la clase en Sabio, ustedes pueden ya, digamos, emprender la aventura de crear su modelo de base de datos con base en la información contenida en el archivo Excel suministrado y subirlo en este enlace antes de que se acabe la clase. Recuerden que no hay la presión de que usted tenga que subir el modelo completo. Cualquier modelo que usted suba, excepto que esté totalmente vacío, va a ser recibido como tarea realizada. O sea, no hay presión de calificaciones negativas porque le falten cosas a su modelo. Yo espero que hagan el máximo esfuerzo posible porque creo que de aquí a las 10 de la mañana, en 45 minutos, se pueden crear fácilmente las 5 o 6 tablas del modelo sin mayor inconveniente. Si faltan cosas, después las podemos complementar, pero bueno, entonces ahora el resto de la clase quedan ustedes en la tarea de hacer eso y subir su archivo del modelo a la actividad en Sabio. Si lo quieren hacer con SAMP, después de que ustedes tengan su base de datos, entonces le pueden decir exportar con el método rápido en formato SQL. Eso crea un archivo .sql que no es otra cosa que el script de creación de las tablas. Y fíjense que entonces al exportar, él me creó aquí un archivo. Voy a abrirlo. Y fíjense que lo que exportó no son sus tablas, simplemente no son ni las tablas, ni los datos, ni nada, sino simplemente el SQL que crea el modelo que usted acaba de exportar. ¿Por qué? Porque ese lo puedo usar yo en mi instalación para replicar lo que usted hizo y ver exactamente qué hizo. No hay que copiar archivo por archivo, ni tabla por tabla. Con esto basta. Ah, no pasan los datos, de acuerdo, porque cuando las tablas tienen datos, están ya alimentadas, hay que tener en cuenta otras cosas, pero a nivel de modelo, con esto basta. Y en MySQL Workbench, pues salvan el modelo con un nombre y ese nombre es un archivo que es el que ustedes van a subir. ¿De acuerdo lo que hay que hacer? ¿Está entendido o hay alguna pregunta adicional? Bueno, Geraldine tuvo que salir por una emergencia en su casa. Espero que su problema sea resuelto favorablemente. Después miraremos con ella qué se hace. Pues cada quien mirará. Esteban, ¿qué quieres decir? Esteban está escribiendo algo en el chat. Bueno, listo. Entonces, como todo quedó claro, por favor, entonces a partir de ahora me retiro a atender la llamada del médico que le dije que me llamara en 10 minutos. Y el resto del tiempo de la clase de hoy quedan ustedes para hacer la tarea prevista para la clase. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención y como me dicen que está todo claro en el chat, entonces pues a trabajar y que tengan un feliz resto de día. En caso de que lleguen a tener alguna pregunta, inconveniente o duda sobre cómo hacer algo, remítanse a la documentación que es bastante ilustrativa. Bueno, cierro aquí la grabación entonces.